sexual a menores y adolescentes, porque es, digamos, un tema bastante común, bastante frecuente en estos tiempos, ¿no? Por lo que iniciaré viendo la parte del marco teórico para entender un tanto este problema social que tiene una repercusión de índole personal, familiar y también social. Cuando vemos a un menor agraviado, si bien es cierto que el trauma está creado en esta persona, sin embargo, ese problema también repercute a nivel de su entorno más cercano. ¿Por qué es que se dan estos casos de violación sexual en los menores? ¿Por qué los agentes agresores están dentro, llamados intra y extra? Están dentro de la familia, están dentro del seno familiar, pero también están fuera del entorno. ¿Qué es lo que pasa en la familia para que se produzca, por ejemplo, un incesto? ¿Qué sucede? ¿Qué falta ahí? ¿Qué observamos en se han hecho estudios en Mendoza, Argentina, para ver un tanto las características de las víctimas de este delito? Y se han encontrado elementos bastante comunes. Bueno, también los podemos hacer en esa investigación en nuestro medio, ¿no? Y uno de los factores comunes en el tema de abuso intrafamiliar era la falta de comunicación, ¿sí? O llamado también el tema de aislamiento social, la falta de flexibilidad, la falta de expresiones de afecto en estas personas, en estas víctimas. Y otro de los temas bastante que llama la atención es también la ausencia de la figura materna, no paterna, sino la ausencia de la figura materna, ¿no? Eso convierte a la víctima en una condición vulnerable para que pueda ser atentada, para que pueda de alguna forma ser agraviada. La Organización Mundial de la Salud define el abuso sexual como la utilización de un menor en una actividad que no comprende sin que esté capacitado para dar su consentimiento o preparado evolutivamente. Adicionalmente, es una conducta que transgrede las leyes o los tabúes sociales. En España, a partir de los 13 años, ¿sí?, para adelante, no se constituye un delito de abuso sexual. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, según ellos, quienes aprueban las normas, evalúan, me imagino que también el desarrollo evolutivo de las personas. En nuestro caso, ¿quiénes son considerados menores de edad? Menores de 18 años. Exacto. De 18 años para abajo, ¿verdad? ¿Por qué se produce esta aberración? ¿Por qué se produce esta situación? Si bien es cierto, existe en el niño, en la niña, porque hay que entender un tanto también la mentalidad de ellos, el mundo mágico de ellos, ¿sí? Porque es que el agresor fácilmente engancha con ellos,
porque es que el agresor los vincula impresionando, ¿no?, de tal forma que no pueden hacer nada, ¿no? Y a veces esos agresores son miembros de la familia, y peor aún, si digo algo me van a decir mentirosa, si digo algo, y peor si es que recibe amenazas también del agresor, ¿verdad? Entonces, el tema del consentimiento es un elemento importante por el cual es uno de los elementos importantes por el cual se necesitan las pruebas o los elementos probatorios para determinar si es un delito o no es un delito. En el caso del niño, ¿tendrá consentimiento? No. El niño o la niña. ¿Cuándo es que el niño o la niña alcanza el uso de su razón? ¿Cuándo es que se da cuenta? ¿Cuándo es consciente de sus actos? No. ¿Cuándo puede discernir entre lo bueno y lo malo? Podríamos decir, pero ¿cuándo? ¿En qué momento? Hay una edad determinada para decir, sí, el niño ha alcanzado el pleno uso de su razón. No existe una edad definida. Sin embargo, cuando se observa en el niño que esto que estoy haciendo no está bien, o esto que... Entonces, estamos frente a un caso de haber alcanzado al uso de su razón. ¿Por qué los niños se llenan de mucho sentimiento de culpa? ¿Por qué los niños se llenan mucho de sentimiento de culpa? Sus papás le hacen sentir culpable. Ya. Pero vamos, el tipo de pensamiento que tiene el niño es o blanco o negro, o bueno o malo. ¿Me dejo entender? ¿No? ¿Qué tipo de pensamiento es? ¿Qué tipo de pensamiento es? ¿Lógico? ¿Sí? ¿Abstracto? ¿Pensamiento formal? ¿Qué tipo de pensamiento es? Abstracto. Es un pensamiento abstracto. ¿Sí? Pero a medida que va desarrollando el niño, luego se dice, cuando ya es adolescente, qué tonto he sido, ¿no? Entonces, ¿qué va teniendo? Una apertura mental, una flexibilidad. El pensamiento también se va desarrollando. ¿Ok? La violación sexual existe desde hace muchísimos años. ¿Cuándo es que empieza esta ola de denuncias de abuso sexual? A partir de los años 60. ¿Sí? Cuando empiezan a aparecer las organizaciones sociales, cuando empiezan a aparecer los defensores de la sociedad. ¿Sí? Antes que era un tabú, una cosa de alguna forma alejada de la realidad, que solo podía darse en medios sociales donde eran segregados. Sin embargo, esto existe desde hace mucho tiempo. En Estados Unidos, por ejemplo, después que se haya puesto en evidencia la realidad del abuso sexual, hubieron más de 3 millones de denuncias. De los 3 millones de denuncias,
1000 fueron probados o comprobados. Porque este es el problema. Frente a un caso de delito sexual, ¿qué elementos probatorios tenemos? ¿Hay testigos? Rarísimas veces, ¿verdad? ¿Por qué? Más que el examen médico legal, ¿sí? Las prendas, ¿no? Las lesiones, el forcejeo, ¿sí? Pero testigos no tenemos. Testigos no tenemos, ¿no? Entonces, ¿por qué a veces papá, mamá, los tíos prefieren callar al niño para que no denuncie este delito? Porque ¿qué es lo que genera en el común pensar de una determinada sociedad? ¡Qué vergüenza! La vergüenza. ¿Verdad? ¡Qué vergüenza! ¿Cómo vas a hacer? No. Exacto. ¿Qué va a hacer de ti? ¿Por qué no se denuncia? ¿O por qué no se ha denunciado abiertamente? ¿Por qué no se realiza ese tipo de denuncias? Por eso, por esa situación. Porque existe la creencia del ser humano, es una vergüenza. ¿De acuerdo? Feier, uno de los autores, define el abuso sexual como un acto que se presenta en dos personas que se encuentran en diferentes niveles de desarrollo. Este acto está orientado a la gratificación sexual de aquel que está en un nivel superior. Propone 3 componentes para la definición del abuso sexual: las clases de comportamiento sexual, los parámetros de las situaciones abusivas frente a las no abusivas y los patrones del abuso sexual. Vamos a ver, no sé si en un curso, en una ponencia anterior me invitaron para desarrollar el perfil del agresor sexual. ¿Y el agresor sexual tendrá un perfil? ¿Tendrá un perfil el agresor sexual? ¿Cuál es el perfil del agresor sexual? ¿Existe? No existe el perfil, existen los perfiles del agresor sexual, que son una infinidad de características que pueda tener el agresor sexual. No hay un consenso, no existe, ¿no?, que este es el perfil del agresor sexual. ¿De acuerdo? No existe. Ni los psicólogos que digan, no, al ojo lo saco, no existe. No existe el perfil. Existen muchos, más de 100 perfiles. Existen más de 100 perfiles. Entonces digo, ¿cómo nos evitamos de alguien que posiblemente sea un agresor sexual? Pero lo característico de los muchos eventos, de los muchos delitos que se cometen en tema de agresión sexual, hay algo que hay que mencionar: es que el agresor busca, ¿sí?, espacio solitario para tener a la víctima. ¿De acuerdo? Pero eso también hasta tiene cierta... Afirmar eso también tiene cierto pero, ¿no? Porque hay agresores sexuales
donde la mamá consiente ese acto, ¿no? Entonces eso también es uno, para no decir, pues, no sé, ellos buscan lugares apartados, ellos buscan lugares solitarios, siempre, la mayoría sí, pero no todos, no todos. El tema de superioridad y poder siempre se va a dar en el tema de abuso sexual. Sí. Tradicionalmente las definiciones del abuso sexual incluyen 3 elementos: el tipo de conductas sexuales involucradas, la edad y el consentimiento de la víctima y el agresor. Muchos de los criterios no incluyen, por ejemplo, la frecuencia, el tiempo, la gravedad del abuso, ¿sí?, ni el periodo del desarrollo del menor en el que se da la conducta abusiva. El agresor, cuando capta a una víctima, ¿ustedes creen que cuando una vez se denuncia el tipo de abuso que el niño ha cometido con ayuda de sus progenitores, y ese caso se hace omiso, o sea, como si no hubiera denunciado, es probable que este niño o esta niña que ha sido víctima de abuso sexual vuelva a caer o vuelva a ser víctima de abuso sexual? ¿Qué dicen? Ese es el verdadero término de la revictimización. Si tú eres víctima, vuelves a ser víctima. ¿Ya? ¿Me entienden? Porque vamos a tocar con pinzas el término de revictimización también. ¿Ya? Vamos a tocar para entenderlo bien. ¿Ya? Porque igual hay una guía preparada por el Ministerio Público, muy bueno, en el que sugieren en estos casos el tema de entrevista única, utilizado por la Cámara de Juez, ¿no?, para evitar la revictimización. No hay que asustarnos con la revictimización, según Freud. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa si usted hasta ahora no denuncia un caso, no expresa, no hace su catarsis? Sigue con esa carga, no ha resuelto, no está estructurado, como dice Freud. ¿Ya? Para Freud Freud recomienda, y los psicoanalistas también recomiendan, que sí, que se pueda decir abiertamente, que la opinión se dé de manera espontánea, de manera suelta, sin estar cortando la intervención de la persona que ha sido agredida. Pero ¿qué será un tipo de entrevista esto? Semiestructurada, estructurada. ¿Qué queremos recoger con la manifestación, con la declaración de la víctima? ¿Sí? Elementos detallados que nos permitan probar el delito. Bueno, para nosotros los psicólogos no, nuestro trabajo no es eso. El juez es quien determina, ¿no?, si realmente existen elementos probatorios para dar una sentencia, ¿verdad? Pero a nosotros, ¿qué nos corresponde hacer? Indagar, preguntar, pero tienen que ser también las preguntas abiertas, en los que se evitan, ¿sí?, los juicios, en los que de alguna forma hay que amarrar esos pensamientos. Hay que amarrar esos pensamientos. Pero ¿cómo se puede lograr eso?
si la mujer que va a denunciar un caso de violencia sexual a la comisaría, señor, mi esposo me ha violado. Ah, ¿qué habrás hecho? Pues, ¿eso que habrás hecho qué significa? Un juicio. Ese es un juicio. Eso es revictimizar. ¿No? Eso es juzgar a la persona. No sé si me dejo entender, ¿no? De hecho que el aparato judicial también, desde los niveles, desde donde se recibe la denuncia, debería de cambiar. Yo he sido testigo de muchos casos así, ¿no? Me imagino que ustedes también, pero creo que es importante, así como la ley 30, ¿cuánto es? 30364, ¿no? ¿Así es? ¿Así es? Sí. De la erradicación de la violencia sexual, ¿no? Considera el enfoque bajo 8 dimensiones. ¿Sí? El enfoque de género, el enfoque de la interculturalidad, en fin. Entonces, digo, si existen estos guías, si existen estos protocolos, si existen estos manuales, aún yo, si soy agente que voy a prestar el servicio, pues debo estar informado. Debo estar informado. ¿En qué estábamos? Entonces, el tema de la catarsis, o el tema de la revictimización, no debe convertirse en un mito. No debe convertirse en un tema de cuidado, pues que no hable de eso. Pero sí es cierto que hay que evitar que a cada rato esté dando declaraciones a uno y a otro y a otro y a otro. Eso sí hay que evitar. Por eso es que en la cámara Yesel, vamos a ver al final, ¿no? Participan todos, sin que sea observado, sin que se sienta observado la víctima, ¿no? En los casos de abuso sexual. ¿Okay? Seguimos con el abuso sexual. Son aquellas conductas sexuales con contacto o sin contacto, que se presentan con alta intensidad o con frecuencia, que pueden implicar acciones violentas o coercitivas de un adulto hacia un menor de 18 años, y no comprende la actividad sexual lo suficiente como para dar su consentimiento, y cuyo agresor tiene una edad superior en 5 años a la víctima y se encuentra en una posición de poder frente a ella. Se incluyen los actos sexuales abusivos cometidos intra o extrafamiliarmente. ¿Por qué las mujeres son más propensas a sufrir este tipo de violencia? ¿Por qué 1 de cada 3 mujeres son víctimas de abuso sexual? ¿Por qué 1 de cada 7 u 8 niños son víctimas de abuso sexual? ¿Qué tal diferencia, no? ¿Se nota la diferencia? ¿Se nota la diferencia, no? 1 de cada 3 mujeres víctima de violencia. 1 de cada 7 varones, 1 de cada 7 víctimas de violencia. No quiero decir que, bueno, pues hay que equiparar, o no tiene que ser igual, no quiero decir. ¿Por qué la mujer es tanto más vulnerable que el varón? Aún no se vive pues este enfoque de género. ¿Cuál es el sentido principal del enfoque de género? Además de eso, buscar la igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades. Ese es el verdadero sentido del enfoque de género. No es otra cosa. No porque
porque tú eres un varón vas a tener una corona. No sé si me dejo entender. La igualdad de oportunidades. Ese es el verdadero sentido del enfoque de género. No que la mujer sea varón, ni que el varón se ponga falda. Ese no es el sentido del enfoque de género. Es la igualdad de oportunidades, la accesibilidad de los espacios laborales, ¿sí? La igualdad en los derechos, en todos los ámbitos. Sí, pues, a una mujer, la ausencia, ojo, la ausencia de un miembro familiar que brinda protección en el hogar, muchas veces también significa, ¿no?, uno de los elementos un tanto riesgosos para que una niña sea víctima de abuso sexual. Sí. Generalmente, ¿por qué el agresor busca esto? La casa de la víctima, o busca llevárselo a la casa donde está el agresor, porque se siente seguro, siente que no va a ser observado el agresor. ¿Sí? Por eso es que es importante los espacios públicos, por eso es que es importante, como empezaba esta ponencia, ayudarle a los niños, a las niñas, a ser sociables, ¿no? Ser sociable significa conocerse, significa comunicarse, significa, ¿no?, que sabes dónde estoy, que sabes qué estoy haciendo, que sabes dónde voy, sabes dónde me desenvuelvo, no solamente tú, también quienes están a mi lado. Me dejo entender. Y esa red lo que hace es proteger al niño o a la niña. Pero si el niño o la niña vive aislado, eso no es recomendable. No es recomendable. Sí, no es recomendable. La clínica del abuso sexual infantil. Porque hay dos formas de ver el abuso sexual infantil: desde la psicología clínica y desde la psicología forense. ¿Qué le interesa a la psicología clínica? Digamos, un caso de abuso sexual. Porque bien bonito es, pues, mi chama, ya tengo los elementos probatorios para dar a conocer al juez que esto sí realmente ha sido un delito. Hasta ahí se acabó mi trabajo. ¿Y qué con la víctima? ¿Lo dejamos ahí? Entonces también es necesario tener en cuenta este enfoque clínico, ¿sí?, en un caso de abuso sexual. O sea, no podemos dejarlo a la deriva a alguien que ha sido víctima de abuso sexual. ¿Sí? Porque existen, como vamos a ver más adelante, consecuencias a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo de quien ha sido víctima de abuso sexual. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, pero bueno, pues el curso es de evaluación psicológica forense, y la clínica, no, si no tenemos en cuenta la clínica, tampoco vamos a saber, ¿no?, realmente la gravedad que significa un caso de violencia sexual, ¿no?, para de alguna forma saber que estamos frente a una situación bastante delicada y bastante compleja. ¿Sí? Hay que tratarlo esto con pinza. ¿Qué es lo que pasa con el niño? ¿Qué es lo que pasa con el niño? ¿Por qué el niño vive con esos temores? ¿Sí? ¿Por qué
porque no es fácil deshacerse de ese trauma o de sus traumas. Eso es lo que tiene que resolver la psicología clínica. Sí. Igual, tantos casos de frigidez, de dispareunia en las adultas que han sido víctimas de abuso sexual, porque no se ha resuelto. En su momento no se ha resuelto. ¿Por qué viven ese momento del acto sexual como un evento traumático? Aún están casadas, aún teniendo hijos, porque no se ha resuelto ese tema. Hay varios factores que afectan a las consecuencias del abuso sexual: el nivel de vulnerabilidad y la capacidad de resistencia. Pero bueno, al margen de esto, podemos hablar de resiliencia en las personas que han sido víctimas de abuso sexual. Sí, por supuesto. Esa es la resistencia. Esa es la capacidad de sobreponerse a una situación adversa. Esa es la capacidad, ¿no?, de ser los protagonistas, de ser los que buscan la protección en quienes están a su alrededor. Bueno, sin exagerar, ¿no? Pero sí existe la capacidad de sobreponerse a una situación así. O sea, ser resilientes al abuso sexual sí se puede dar. Otro de los factores que afectan a las consecuencias del abuso sexual es el nivel de desarrollo en el que se encuentra la víctima. No es lo mismo haber sido abusado a los 5 años, a los 10 años, a los 15 años, a los 20 años. ¿Por qué una madre llora al ver que su niña de 5 años ha sido abusada y dice en su cólera: ¿por qué ese desgraciado no se ha metido conmigo? ¿Y por qué ha destrozado la vida de mi hija? O sea, también la edad tiene mucho que ver. Eso también trae consecuencias, ¿no? Trae consecuencias. El tipo y la gravedad de la experiencia de abuso sexual, ¿no? No es lo mismo, ¿no?, haber sido víctima de tocamientos, ¿no?, que haber sido, además de abusada, haber sido golpeada. No es lo mismo, ¿sí? Otro de los factores que afectan las consecuencias del abuso sexual son las características del agresor. No sabemos si tiene alguna enfermedad, ¿no? La preocupación para la víctima. ¿Sí? La preocupación para la víctima es grande, ¿no? Y el sexo de la víctima. El tipo de abuso sexual, la frecuencia y la duración es también otro de los factores que afectan, ¿no?, como ya habíamos mencionado anteriormente. Les decía este tema, ¿no? Las niñas que han sido víctimas de abuso sexual, es probable, cuando no existen las condiciones de cuidado, de protección, que vuelvan a ser víctimas, ¿sí? Cuando no existe alguien que les diga: bueno, te vamos a ayudar a ti para salvaguardar tu integridad, estamos de parte tuya, queremos que estés bien. Si no existe esas personas, si no existe su entorno, la niña va a continuar, ¿no? Y verán los comportamientos también que posteriormente van a tener el niño o la niña que ha sido víctima de abuso sexual.
si el agresor ha sido el padre, ¿por qué la hija prefiere irse a otro lado y nunca más verlo? Porque existe esa dicotomía: es mi padre, es mi creador, pero no prefiero vivir a su lado, mejor me aíslo. Sin duda también existen padres que están cumpliendo su condena después de haber cometido la violación sexual con sus hijos o a sus hijas, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Es como si la desprotección es mayor en la víctima. La desprotección es mayor en la víctima. Sí. La víctima se repone mucho más cuando de alguna forma se da cuenta que el tipo de violencia que ha recibido es extra, cuando no tiene la culpa, ¿no? Bueno, siempre uno va a tener la culpa cuando de alguna forma ha sido atacada, ha sido vulnerada, ha sido sorprendida, ¿no? Digamos, la forma de cómo es que la víctima se repone fácilmente. En cambio, cuando es un abuso sistemático es muy difícil. O sea, si ha durado mucho tiempo el abuso que ha recibido, es muy difícil. Es muy difícil. Nada más ustedes pueden observar en una agresión física. ¿Qué sucede en una agresión física entre parejas? ¿Por qué la mujer se niega a denunciar? ¿Por qué? Por dependencia. ¿Sí? Por dependencia. No quiere perder. No quiere perderlo. Tan fuerte puede ser ese lazo afectivo. Tan fuerte puede ser que a alguien le impida a decir basta, ¿ya? Quizás estando aquí parados podemos decir o podemos gritar, pero cuando se entremezclan esas emociones, de momentos agradables, de situaciones bonitas, pero encima una cachetada, automáticamente se hace un balance, ¿no? Y acá hay más peso, y acá no hay menos peso. O sea, no es nada. Exacto. O sea, es complicado. Es complicado de alguna forma decir basta, ya. Es complicado. Y si eso estamos analizando de un tipo de agresión física, ¿cómo será una agresión sexual? ¿Por qué se habla de intimidad? Porque es algo íntimo, que es algo personal. Y eso es mucho más fuerte. Es mucho más fuerte. Porque hay personas que regresan con su ex. Fácil. No, fácil, así de fácil. ¿Cuándo regresan con su ex? Cuando empiezan a vincularse íntimamente. No hay otra forma. No, es que vamos a ser amigos. No, eso no funciona. Eso no funciona.
Eso no funciona. La intimidad, para que vean que es un elemento bastante fuerte, ¿sí? Incluso que los lazos emocionales. Entonces, ¿qué prefiero? Callarme para no denunciar. Una niña prefiere callarse para no denunciar. No porque sea una cosa, no porque sea una cosa mala, no. Porque se siente comprometida, se siente que va a defraudar, porque hace mucho tiempo que se ha acostumbrado a vivir de esa forma. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender esto? Entonces, es mucho más fuerte que un lazo afectivo, es mucho más fuerte que un lazo emocional. Por eso es que es un tanto difícil cuando ha sido frecuente, cuando ha sido duradero el caso de violencia sexual, denunciar o avisar. ¿Sí? Ya lo hemos dicho, ¿sí? Las etapas en las cuales los niños pueden sufrir abuso es considerable, ¿no? Un niño de 4 o 5 años que haya sido abusado, digamos, puede superar mucho más rápido que un niño de 8 o 9 años, ¿no? O que una persona de 18, 20 años. ¿Por qué? Porque el nivel de desarrollo cognitivo también ayuda para de alguna forma procesar ese tipo de agresión. Hablando desde el plano psicológico. ¿Sí? Hablando desde el plano psicológico. ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo, en los niños? Puede observar en los niños. Sí, se habla de comportamientos sexualizados. ¿Es común ver comportamientos sexualizados en los niños? Sí. Por eso que vamos a ver una de las formas de hacer la entrevista es con muñecos. Sí, con muñecos. Y empieza a decir, mira, ahora sí, mira cómo está. Entonces el niño empieza a revivir esos momentos traumáticos, incluso a reproducir lo que en ese momento había pasado. ¿Sí? Por ejemplo, ponerse objetos en la vagina, en el ano, masturbarse, estos comportamientos seductor, solicitud de estimulación sexual, esos de las frotaciones de las niñas, los niños, ¿no? También son comportamientos que pueden darnos alguna pista que probablemente haya sido víctima de abuso sexual. Cuando existe un comportamiento hipersexualizado, o sea, más de lo debido, entonces hay que parar la oreja, ¿de acuerdo? Hay que parar la oreja. O sea, no es normal que una niña vaya, entonces empiece a sentarse en el pene de su tío o de una persona extraña que haya visitado su casa, ¿no? Así como anda así, y eso es lo que puede pasar. Probablemente esta niña haya sido víctima de abuso sexual, ¿no? Hay que parar la oreja cuando veamos algunos indicadores. Una pregunta. Sí. Cuando un niño es violado, ¿cuáles son las consecuencias a futuro con su personalidad? ¿Qué tal
Ahora vamos a ver más adelante qué consecuencias trae. Puede adquirir algo. Vamos a diferenciar, porque el abuso sexual no es un trastorno, por si acaso, ¿eh? No es un trastorno, pero puede conllevar, sí, pero puede conllevar adquirir algún rasgo, cuadro, indicador patológico, ¿no? Que puede ser ansiedad excesiva, que puede ser estrés postraumático, que puede ser depresión, que puede ser conductas suicidas, que puede ser problemas alimenticios, que puede ser adicciones, que puede ser infinidad, muchas cosas. No existe una decir, todos los que han sido violados van a ser borrachos, no. Todos los que han sido violados van a estar así miedosos, nerviosos, no es única la consecuencia de un abuso sexual. Puede darse cualquiera de esos comportamientos, cualquiera de esos cuadros. ¿Sí? Ya vamos a llegar a ese lugar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estos comportamientos de crueldad, delincuencia, problemas de conducta, autolesiones, los comportamientos sexuales inapropiados, comportamiento regresivo, enuresis, inopresis, berrinches, bloqueos. Me estoy acordando de cómo es que han derrumbado esto de la Plaza de Armas. ¿Tendrá algo que ver? ¿Tendrá algo que ver? Estamos en una sociedad bastante difícil. Estamos dentro de una sociedad bastante difícil. No es normal pues, que alguien coja algo que no le pertenece y lo arranque, lo tire. ¿Qué es eso? No es normal, es un arranque de ira, de cólera, no es normal. No es normal. Pero bueno, es un paréntesis, no quiero decir que ellos hayan sido víctimas de abuso sexual, pero me vino a la mente, ¿cierto? Bueno, después vamos a hablar sobre eso si nos da tiempo. A corto plazo, ¿qué pasa después de haber sido abusado sexualmente? ¿Sí? La presencia del TEP, ¿no? Ese es el trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión, ideas suicidas, problemas de comportamiento y la relación con la delincuencia. Las niñas, la mayoría manifiesta. La mayoría, ¿por qué este tema de la baja autoestima? ¿Por qué? Porque al recordar ese evento sienten asco. ¿Sí? Y eso les genera a ellas mismas como repugnación, sentirse culpables, se sienten de lo peor sucias, se sienten sucias por ese hecho. Las consecuencias a largo plazo del abuso sexual están en el tema de los trastornos del estado de ánimo, ¿no? Y también el trastorno de personalidad, el tema de los problemas en las relaciones sociales, ¿sí? En los adultos el comportamiento sexual se puede ver afectado y se pueden presentar problemas asociados a la conducta alimentaria también. En los adultos generalmente se dan este tipo de consecuencias, ya cuando son adultos, aún hayan sido abusados de niños, de adolescentes, más adelante pueden desarrollar este tipo de cuadros. ¿Sí? Por ejemplo, el tema también
del rendimiento académico. No están concentrados, no están atentos, ¿sí? Están más pensando en esa situación. Hay algo que no está resuelto, no les permite estar tranquilos, no les permite estar atentos. Por tanto, el rendimiento académico es bajo, ¿no? Sí. Entonces, el tema de la autoeficacia también, o sea, ¿quiénes son los que resuelven más problemas? Las personas que supuestamente no han tenido eso, pero las personas que han tenido tienen dificultad para resolver problemas. ¿Sí? No es que les hayan deteriorado cognitivamente, no es eso, ¿no? Es más el trauma que no les deja estar tranquilos, es esa carga que no les permite estar tranquilos cuando no ha sido trabajado, cuando no ha sido resuelto. Sí, el tema de la eficacia, el control de los impulsos también. Muchos son temerosos, indecisos, inseguros, desprotegidos, desconfiados. ¿Sí? No hay nada. ¿En quién me soporto? ¿En quién me apoyo? No encuentran estos niños o estas niñas. Eso de la revictimización, ¿sí? Cuando no existe una estabilidad emocional, es probable que el niño o la niña vuelva a ser víctima de abuso sexual. También, según este estudio, puede ser víctima si ha habido una agresión física. También es fácil. Si no existe una estabilidad emocional, es fácil que vuelva a caer en lo mismo. Ustedes habrán visto a algunos niños que dicen, le gusta el golpe, por eso le gusta el golpe, porque no existe una estabilidad emocional en ellos. Si existiera una estabilidad emocional, no volverían a caer. No volverían a caer. Bueno, vamos a ver. Los psicólogos, ¿qué necesitan como primer elemento de estudio, ¿sí?, para realizar una entrevista psicológica a una víctima de abuso sexual? ¿Qué necesitan? ¿Sobre qué hacen los psicólogos un informe psicológico, una pericia psicológica, una entrevista psicológica en un caso de violación sexual? ¿Sobre qué? O sea, yo como psicólogo puedo, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Usted ha sido víctima de abuso sexual allá. Yo te voy a entrevistar y según eso voy a determinar, voy a dar a conocer en mi informe que sí, pues realmente existen elementos probatorios según tu testimonio que tú has sido víctima de abuso sexual. ¿Sobre qué? ¿Eso será suficiente? Entonces, su historia personal. ¿Alguien da más? Test proyectivo. ¿Alguien da más? En caso de violación sexual. Análisis. ¿Qué análisis? Ya sabe, no han violado y vaya a ver si hay pruebas. Si existen elementos probatorios tales como desgarros,
residuos de semen. Si yo, en el informe médico, ¿sí?, es evidente que ha sido reciente la defloración, no sé, pues la apertura del himen, el grado de lesión. Si yo antes tengo esos elementos probatorios, no voy a inventar la pólvora, pues. No sé si me dejo entender. Sobre eso necesito ¿qué? Realizar una pericia. Sí, realizar una pericia. No para inculpar a las características del agresor. No sé si me dejo entender. ¿Cómo se puede ser imparcial y objetivo? De hecho, pues me da bronca, ¿no? Que se ha creído este monstruo para haberla dañado a esta niña. Pero dejando de lado, digamos, mi cólera, pues tengo que hacer un trabajo objetivo e imparcial. El rapport, ¿verdad? La empatía, sí. Está bien eso. Está bien eso. ¿Sí? Yo necesito que el testimonio, la declaración de quien ha sido víctima sea auténtica. Necesito que sea veraz. Necesito de alguna forma garantizar la veracidad de su manifestación. ¿Me dejo entender? Sí, porque vaya a ser, a veces me digo, si de los 3 millones de casos en Estados Unidos que se han denunciado y solamente se han probado 1000, y mi trabajo no termina ahí. Por si acaso, yo estoy lanzando acá una bomba. No es que solamente mi trabajo de entrevista única que voy a realizar con la víctima o en la cámara Yesen ya se acabó ahí. No se ha acabado ahí. No se ha acabado ahí. Lo siento, pero no se ha acabado ahí. Se necesita que exista un seguimiento a esos casos. Si al final me entero que tú lo has hecho por venganza y después me doy cuenta que un inocente está pagando, ¿no?, su inocencia en la cárcel. No sé si me dejo entender. Entonces, no es única y definitiva. Quiero decir esto, o sea, quizás este psicólogo que está hablando, pues no está en contra del poder judicial, no. Yo necesito aún hacer el seguimiento que me permita garantizar el informe que yo haya hecho. ¿Cómo? En el seguimiento necesito recolectar información, recibir la información de terceros. ¿Sí? Si después tú le dices a tu amiguito, jajaja, ves, todos me han creído, ¿no? Si mira, pues, lo que hemos hecho es que se pudra por miserable o porque se ha metido con mi hermana. Entonces, tu amiguito en algún momento me lo hará saber. Yo que en algún momento te he entrevistado aquí. Entonces ya pondré en tela de juicio tu declaración, pondré en tela de juicio aquello que tú has manifestado y por el cual se ha procesado a una persona. ¿Me entender? Eso falta en la cárcel, por ejemplo. Hay inocentes también. Eso falta en la cárcel. En la cárcel todos son inocentes. Bueno, ese es el principio del derecho, ¿no? Todo eso es el principio del derecho, pero no, vas a la cárcel y le preguntas, ¿y tú por qué estás? No sé, por gusto me han inculpado, la mayoría, y la mayoría por delitos sexuales. Ninguno asume su responsabilidad. ¿Por qué? ¿Somos hombres mintiendo? ¿Qué es lo que pasa?
alguien debería investigar esa situación también. ¿Sí? Yo he estado 2 años más o menos trabajando en el INPE y de vez en cuando me acercaba y decía, oye, ¿no? Porque también asesoraba así tesis y decía, los casos de delitos sexuales, entrevistas, niegan su responsabilidad, niega su responsabilidad, niega su responsabilidad, niega su responsabilidad. Casi la mayoría negaba su responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Hay algo que no está bien. La ansiedad generalizada. ¿Cómo se da la ansiedad generalizada? Estas son las características de la ansiedad generalizada. ¿Sí? Las personas que tienen los nervios de punta, los que se sienten cansados, los que tienen dificultad para concentrarse, los que están así un tanto ansiosos, ven algo que les genera, de alguna forma, les genera malestar y están temblando, sienten miedo excesivo, son indicadores de la ansiedad generalizada. ¿Qué más? La preocupación excesiva. También esto va acompañado de manifestaciones corporales, los dolores de cabeza, ¿no? Sí, los dolores de cabeza también es uno de los indicadores, ¿no? de la ansiedad. Probabilidad de diagnóstico posterior. No es que, por eso no sé si me dejo entender, se entiende probabilidad de diagnóstico posterior. No es que estamos hablando de consecuencias del abuso sexual. ¿Me dejo entender? Porque algunos pueden tener, como algunos no pueden tener. Es una probabilidad. En su mayoría, sí, pues, padecen de un estrés postraumático. ¿Sí? No quieren recordar, les duele la cabeza, incluso, ni quieren ni mencionarlo. Sienten tirria, sienten impotencia. ¿Sí? El hecho de revivir esa situación traumática. No pueden dormir tranquilos, ¿no? Se sienten angustiados, tienen esos asaltos del pensamiento. No están tranquilos, ¿no? Evitan pensar sobre esta situación. Mejor no me hables, ¿no? ¿Qué más? Cambios negativos en el pensamiento, en estados de ánimo. Algunas veces, pues no sé, ¿para qué vivir? No vale la pena. ¿Para qué proyectarme? ¿Para qué empiezan a tener ese tipo de pensamientos un tanto negativos, ¿no? Dificultad de mantener relaciones cercanas, prefieren estar lejos de sus amigos, de su familia, no disfrutan de sus actividades diarias. Algunos también tocan un tema, empiezan a llorar, ¿no? Un tema así bastante sensible. Estas son las probabilidades de diagnóstico posterior o los indicadores del estrés postraumático. Estar alerta, estar como que a la defensiva, ¿no? ¿Por qué los niños? ¿Sí? Esto es muy importante. Cuando el psicólogo forense entrevista, lo que tiene que ahondar es en los recuerdos, no tanto en las fantasías o en la imaginación. ¿Me dejo entender? El psicólogo forense donde tiene que poner énfasis durante una entrevista ha de ser en los recuerdos que tiene el niño, la niña o el adolescente, la niña. ¿Por qué? Porque los niños fácilmente empiezan ¿a qué? A fantasear. ¿Sí? Empiezan a fantasear y pareciera que aquello que dicen
fuera una situación creada por él. ¿Los niños pueden mentir? Aún así mientan, la declaración es válida. Sí. ¿De acuerdo? No podemos decir, no, está mintiendo, está mintiendo. Obviamente, si existen contradicciones en la manifestación y son excesivas las contradicciones, obviamente pues tenemos que dudar de la manifestación. Por eso es que es muy delicado en la entrevista ahondar en los recuerdos de manera detallada y específica, no tanto en la fantasía, en la creatividad del niño. Depresión. ¿Qué hacen los que están deprimidos? Se aíslan, quieren estar solos, no tienen ganas de comer, ¿sí? Evitan el contacto social, no tienen ganas de hacer las cosas. Pero algunos también están deprimidos y le echan duro a la comida, ¿no? Exacto. Es un diagnóstico mixto, ¿no? Ansiedad y depresión, ¿no? Dificultad para dormir, cansancio, falta de energía, ¿sí? Sienten que no sirven para nada, ¿sí? Están cansados todo el tiempo, no tienen sueños ni ilusiones, algunos intentan quitarse la vida, ¿no? Sí, pues esta famosa anedonia, ¿no? Dificultad para disfrutar de las cosas simples, ¿sí? Dificultad también para disfrutar de la actividad sexual. Otros, ¿qué otras consecuencias puede traer como probabilidad? Problemas en las relaciones interpersonales, la vulnerabilidad a una nueva victimización, que nuevamente pueda ser víctima. Los trastornos alimentarios que ya hemos mencionado, los trastornos de funcionamiento sexual, el consumo de drogas, alcohol y otros trastornos físicos. Les hablaba de la evaluación forense y de la evaluación clínica, ¿verdad? Para un caso de abuso sexual. En el caso de la evaluación forense, tiene como propósito confirmar la ocurrencia del abuso sexual del menor, que es además un delito, es decir, el tipo de abuso, la situación en la que se dio el abuso sexual. Entonces, ¿qué necesitamos? Elementos que prueben, ¿no? Si realmente ha habido, si ha habido o no un delito. ¿Qué más? En caso de una sospecha en abuso sexual, lo que hay que buscar es probar, ¿sí? Si el menor ha sido víctima de abuso, ¿no? Y también formular nuestras hipótesis. ¿Cómo es que formulamos nuestra hipótesis? ¿Ha habido o no ha habido? ¿Sí? Si ya tenemos el elemento probatorio del informe médico legal, bueno, ya es un paso, pero ahí también podemos equivocarnos, ¿sí? Si el agresor ha sido su enamorado y no el vecino a quien ella inculpa, eso también es peligroso, ¿sí? Eso también es peligroso, ¿no? Por querer salvar a su enamorado, qué sé yo, pues empieza a inculpar a otro. Es necesario tener en cuenta el desarrollo o la madurez mental del niño, ¿sí? Es necesario la capacidad de memoria, el desarrollo del lenguaje, el procesamiento de la información y también el desarrollo moral.
Sobre la credibilidad, es más fácil creer al niño que no creer. ¿Sí? Lo que dice el niño es veraz. Sí. Si dice una cosa, no era así, y empieza a decir otra versión, ¿le creemos o no le creemos? Sí, le seguimos creyendo. ¿Sí? Entonces necesito, será recomendable realizar una entrevista, 2 entrevistas, 3 entrevistas, 4 entrevistas para corroborar la veracidad de la información. Algunas veces sí, si es que existen elementos probatorios, sí, elementos evidentes en el cual ha sido víctima de abuso sexual, necesito corroborar, por más que me diga que sí, que no, tendré que hacerlo las entrevistas que sean necesarias para mi informe psicológico. Este es un instrumento que se utiliza en Estados Unidos para determinar la veracidad del testimonio de los niños. Acá en el Perú aún no se utiliza el statement valide as. Bueno, este es un instrumento. Esto es lo que le decía, ¿no? Si tenemos en primer lugar las pruebas médicas, se puede decir hasta el 40% de los elementos probatorios, ¿sí? El resto ya se consigue a través de la entrevista psicológica forense, ¿no? A través de esta forma semiestructurada de realizar la entrevista, ¿no? Les decía, a veces con muñecos sexuados o no sexuados, crear una casa de muñecos con cuentos o proyecciones, ¿no? Que nos permitan realizar la evaluación. Los más comunes, además de haber realizado la entrevista única, ¿sí? ¿Qué pruebas se utilizan para corroborar el tipo de personalidad, si son pruebas proyectivas? ¿Sí? Los más comunes que se utilizan son estos, ¿no? El dibujo de una persona. Pero, ¿qué se le pide al niño? ¿Qué más? ¿Que dibuje ya? Exacto, que cree una historia con el dibujo que ha realizado. Entonces, cuando crea la historia, es ahí que podemos encontrar elementos que nos permitan a nosotros también inducir sobre los elementos probatorios. El test de aversión para niños, el CAT, el test de aversión temática, el TAT, el test de la familia, ¿sí? En varios niños se ha visto esto, ¿no? El test de la familia. Cuando un miembro de la familia ha sido el agresor siempre está separado o omitido también de ese grupo familiar. Así que en la mayoría de los casos, ¿no? Es interesante el test de la familia, ¿no? El dibujo de la persona bajo la lluvia también. Eso es lo que les decía, ¿no? Evitar las entrevistas múltiples, ¿sí? El niño necesita sentirse confortable, ¿sí? Otra cosa, ¿no? O sea, jamás vamos a confrontar al niño con el agresor. Eso no se hace en la vida, ¿sí? Evitar que el niño presencie la descripción del adulto acerca de lo o sea, inducir a las respuestas tampoco está permitido en una entrevista, ¿sí? Indícame en qué parte, ¿sí? Indícame en qué parte te ha agarrado. ¿Estoy induciéndole algo cuando le digo esto? Si por mí sale esa pregunta, si
si el niño antes ha dicho, pues me ha tocado me ha tocado en abajo, indícame en qué parte de abajo te ha tocado. No estoy induciendo, pero si por mi cuenta le digo, pues indícame qué parte ha sido, ahí sí cambia la cosa. Esta es la cámara Yesel, ¿no? Que seguramente ya lo han visto, lo han tratado en otra ponencia, ¿sí? Esta es la cámara Yesel. Pero tiene que ser realmente una cámara Yesel, no 4 tablas y espejos, no, tiene que ser realmente una cámara Yesel, así como dicen, ¿no? Como especial para eso, es una cámara Yesel. Ya tiene su protocolo de construcción la cámara Yesel. No es porque a mí se me ocurre hacerlo y lo hago, ¿no? Según me han dicho, no, existe un protocolo para construir una cámara Yesel. ¿Sí? No es que el espejo está para el lado de... No es que el espejo está, lo digo, la parte... El niño o la niña no tiene que sentirse visto, observado por las personas que están detrás justamente de ese espejo, de esa luna, ¿no? ¿Me dejo entender? Y por último, No se sienta, sí, que no se sienta observado principalmente. ¿Quiénes participan? En primer lugar, el psicólogo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y el entrevistador quién es? También es psicólogo. También es psicólogo. ¿Sí? También es psicólogo. Está el juez, está el fiscal, la policía, el abogado defensor y el abogado acusador también, si es necesario que esté presente, ¿no? Parlantes, monitor, tienen que escucharse de manera nítida lo que habla la niña del otro lado, ¿sí? La niña o el niño también. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta. Si no, nos vamos a bailar los carnavales. ¿Hay alguna pregunta? ¿O no han entendido nada? ¿O es que han entendido algo? Bueno, espero que sea lo segundo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de darme en este espacio. Cuando gusten, el material está disponible, si quieren también copiar ahorita, conmigo hasta aquí. Muchas gracias. Antes que se vayan, quería hacerles ver que esta es la segunda clase del diplomado para algunos que no están enterados, evaluación psicológica forense en caso de tenencia, custodia, riesgo de visitas y violencia familiar. Son, consta de 7 clases, esta es la segunda clase. Si quieren inscribirse o